en el mundo porque tenemos una luz. No estamos en tinieblas y en medio de esta confusión religiosa, política, filosófica en la que el mundo se encuentra, nos damos cuenta que podemos nosotros abrir este libro que tengo en mis manos en esta mañana, que se llama la Biblia. El libro más antiguo de la humanidad, el que contiene los registros más antiguos de física, química, genética, antropología, arqueología, historia, geografía, poesía, literatura. Y si pusiéramos todos los libros sagrados o los que se consideran sagrados o religiosos del lado izquierdo y tenemos la Biblia del lado derecho, damas y caballeros, no existe absolutamente ningún libro de los billones de volúmenes de literatura que se comparen con la Biblia. Y si nosotros queremos realmente tener bases para poder hablar, no leyendas ni mitos, ni tradiciones, sino hechos basados, vuelvo a repetir, con la historia, la geografía, la arqueología, la antropología, la física, la química, tenemos que abrir este libro. Y nunca, como en esta época, tenemos que cobrar conciencia que el mundo se encuentra en un punto donde estamos listos a acabarnos nosotros mismos. En el siglo XXI, donde después del siglo XX se descubrieron los más grandes avances científicos y tecnológicos de la historia, donde jamás el mundo había podido ver en el siglo XX, que desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en casi 5,000 años, se descubrió en el siglo XX con toda la tecnología y la ciencia que se aportó a la humanidad. Sin embargo, a pesar de que fue el siglo donde más avances tecnológicos y científicos el mundo pudo testificar, es el siglo donde más ateos han surgido, donde más soberbia se ha apoderado de la humanidad y donde hemos creído que podíamos nosotros desechar a Dios de nuestra ecuación, poner a Dios y sus leyes morales a un lado. Y estamos en el siglo XXI a punto de ver la destrucción del matrimonio, la redefinición de la familia, el caos que existe moral en el mundo entero, porque se ha perdido la brújula completamente, olvidándonos que nosotros no legislamos la moral. La moral fue legislada por el eterno creador de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la Biblia para alertarnos en esta mañana, como todos ustedes van en este momento a escuchar, en qué punto nos encontramos, para que tú sepas con certeza. No estamos hablando de Walter Mercado, ni Nostradamus, ni de magos, ni de gurús, ni de falsos líderes religiosos. Estamos hablando de la Biblia. Y continúo desafiando al mundo entero para que alguien se atreva a decirnos qué libro conoces mejor que la Biblia. Hasta este momento ni presidentes, ni políticos, ni físicos matemáticos, ni arqueólogos, ni antropólogos, ni psiquiatras, ni psicólogos, no he encontrado en 35 años que tenemos proclamando este mensaje, alguien que se atreva a decir, este libro es mejor que la Biblia, o este poeta, o este líder religioso es mejor que Jesucristo. Nadie ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, no morirás eternamente, mas pasarás de la muerte a la vida. No cabe duda que nos encontramos en lo que la Biblia muestra en Mateo capítulo 24, cuando se acercaron los discípulos a preguntarle a Jesús qué señales hace 2000 años Él nos podría dar para que supiéramos que nos encontramos en los tiempos finales. Y dice en Mateo 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Damas y caballeros, no fue hasta el siglo XX cuando pudimos comprobar que el inicio de estas profecías comenzaba la cuenta regresiva. No fue siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes como la peste bubónica, la peste negra, etcétera, etcétera. Pero nunca como en el siglo XX se habían conjugado nación contra nación en la Primera Guerra Mundial, 1914, y veintitantos años después, la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, y dice el Instituto Sismológico de Boulder que desde 1976 jamás había habido la frecuencia y la intensidad de los terremotos que han comenzado a azotar al mundo, como el último terremoto en Chile, que casi mueve el equilibrio de la tierra medio grado. Vivimos en medio de guerras y rumores de guerras. Rusia amenaza actualmente invadir más naciones para revivir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La China está tratando de dominar todo el mar enfrente del Japón para apoderarse de las islas que no son de ellos, pero que quieren con la fuerza que tienen tratar de dominar el mar enfrente de Japón. Tailandia, Indonesia, Filipinas, Corea del Norte ha sido gobernada por una familia de desequilibrados mentales, porque desde que estaban ahí los Jong han tratado de destruir la humanidad con la fabricación de bombas atómicas. Los musulmanes radicales de ISIS en el Medio Oriente se acaban de levantar hace algunos años con el propósito de revivir el califato. ¿Qué es el califato? Es la sucesión de Mahoma. Quieren otra vez revivir el Imperio Otomano, que durante casi 500 años estuvo controlando hasta que en 1923 los ingleses llegaron y acabaron con el Imperio Otomano. Después vino la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver más adelante, pero ISIS, que pertenece a la rama de los sunis, porque los musulmanes están divididos en dos, los sunis y los chiitas, quieren establecer el gobierno de Mahoma. Y lo más sorprendente es lo siguiente: hace algunos meses yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas, que ya no se pueden callarnos, es un grupo deshumanizado, donde ya han entrenado a los niños de 6 y 7 años a que ellos le corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas, para que los niños crezcan desensibilizados, deshumanizados, como máquinas de matar y de destruir? Esto es el panorama que el Medio Oriente está adquiriendo ante nuestros ojos. Pues este grupo está tratando de borrar la frontera entre Siria e Irak, extender el califato para gobernar el Medio Oriente y apoderarse del 65% de las reservas petroleras que se encuentran en medio de 3 naciones, que son Arabia Saudita, Irak e Irán. El 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo de estas 3 naciones. El único obstáculo que tienen es Arabia Saudita, que es una monarquía, y Jordania. Entonces quieren acabar con las monarquías que quedan, poder extender el califato y gobernar el mundo. Muy bien, al mismo tiempo vemos nosotros que Estados Unidos, desde hace 8 años aproximadamente, se ha comenzado a retirar del Medio Oriente, después de la guerra que hubo del Golfo Pérsico, y ahora Rusia, aprovechando el vacío espiritual que existe e ideológico y político y económico en el Medio Oriente, está avanzando con China y con Irán para tratar de controlar el Medio Oriente con el pretexto de destruir a ISIS. Pero al mismo tiempo Rusia está apoyando a Siria, al presidente Bashar Assad,
porque Rusia tiene en Siria una base naval con acceso al Mediterráneo y es el único acceso que Rusia tiene para controlar el Mediterráneo. Todo este panorama geopolítico que estoy exponiendo en este momento es importante para asentar nuestras bases y tú puedas entender en qué posición está el mundo y no sigas solamente viendo ricas y famosas en la televisión. Porque el mundo está completamente ignorando y la gente está completamente desubicada y no les importa más que hacer dinero y la moral, pero no les interesa el mundo en que vivimos como en los tiempos de Noé. Comen y beben, te acuestas, trabajas y te duermes. Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad, naciste en las tinieblas, vives en las tinieblas y regresas a las tinieblas. ¿Qué diferencia hay de cuántos seres humanos y los animales? Ese es el ritmo y la rutina de los animales. Se levantan, comen, duermen, se levantan, comen, duermen. Y dice la Biblia, el mundo se encontrará como en los tiempos de Noé, completamente desapercibidos y caerá de repente como un lazo sobre los seres humanos la destrucción que nunca te esperas que tal vez pueda ser si tú te mueres en esta misma noche. No cabe duda que el mundo es una olla hirviendo a punto de explotar. ¿Habrá próximamente una guerra? ¿Será la tercera guerra mundial? Es la respuesta de esta conferencia a la que vamos a dar. Y si viene otra guerra, y si fuera la tercera guerra mundial, ¿será la extinción de la humanidad? ¿Qué dice la Biblia acerca, en el libro del Apocalipsis y de los profetas hebreos, con qué cronología tan perfecta y tan exacta la Biblia puso en orden los imperios mundiales desde hace 2600 años por los profetas hebreos, como el profeta Daniel? Que precisamente dijo Daniel, primero se levantará Babilonia, que es Irak, después vendrán los medos y los persas, tal como la historia lo certifica. Después vinieron los griegos con Alejandro el Magno, derrotaron a los medos y a los persas, y después vino el cuarto imperio, el imperio romano. Y desde hace 2000 años hasta nuestros días, de acuerdo a la Biblia, no se iba a levantar ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Inglaterra, sino que antes de que Cristo venga, la Biblia profetiza que se unirán, pongan mucha atención, se unirán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, formarán una confederación política para formar el último gobierno que dirigirá un hombre con poderes sobrenaturales diabólicos, que en la Biblia le llama diferentes nombres. Se le llama el cuerno pequeño, se le llama la bestia y el apóstol Juan le llama el anticristo. Este hombre con poderes sobrenaturales conjugará y unirá el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo de Europa, del Medio Oriente hacia Europa. Podrá levantar la economía que se está tambaleando ahorita en Europa, como es en España, Portugal, Grecia e Italia. Y este hombre con estos poderes, el mundo se encara ante él. Porque el mundo no le interesa si el presidente o el gobernante tiene una moral o si tiene buenos principios. Al mundo le interesa simplemente la economía. Todo gira alrededor de intereses económicos. Como dijo el fundador de la banca en Europa, Rothschild, el que tiene la economía gobernará el mundo. Veamos en primer lugar una breve historia de las últimas guerras y revoluciones. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, de 6,000 años que la historia tiene del ser humano aproximadamente, de 6,000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. La historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Si fuéramos extraterrestres y viéramos el planeta Tierra desde arriba, podríamos preguntarnos, oye, la historia allá abajo de todos los seres humanos están el uno contra el otro. Están el uno contra el otro de hace 6,000 años. No pueden vivir en paz. Atacándose unos contra otros, hijos contra padres,
padres contra hijos, esposos contra la esposa contra el esposo, el pueblo contra los gobernantes contra el pueblo, nación contra nación. ¿Qué le pasa al ser humano? Sociólogos, psicólogos, psiquiatras han tratado de dar una respuesta como el dramaturgo inglés William Shakespeare. Es que es el defecto trágico del ser humano. Sigmund Freud, el médico vienes, padre de la psicología, dijo, pues es problemas sexuales de la infancia y es el medio ambiente. Carlos Marx, pues es una lucha de clases la historia de la humanidad. Si el proletariado derriba a la burguesía, el proletariado puede arrebatarle a la burguesía y entonces poder repartir toda la riqueza y habrá equidad y justicia en las naciones. Todo el mundo ha tratado de poder dar una respuesta. ¿Por qué el ser humano se comporta como se ha comportado y se sigue comportando a pesar de nuestros descubrimientos y de nuestra inteligencia y lo que nosotros proclamamos? Estamos a punto de extinguirnos en el siglo XXI. Estamos rodeados actualmente de naciones que están a punto de entrar en guerra la una contra la otra, como lo vamos a demostrar. Estamos a punto de la extinción de la humanidad. ¿Qué le sucede al mundo? La respuesta está en la Biblia. La Biblia con una sola palabra nos dice el problema del ser humano. La Biblia le llama pecado. Pecado. ¿Qué es el pecado? Es una fuerza maligna con la que tú y yo nacimos. Es un poder malévolo dentro de nosotros que nos inclina a tomar un cigarro y aunque yo sepa que diga la cajetilla, este producto no sirve para la salud y mi razón me diga, te estás destruyendo la lengua, la laringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, los alveolos pulmonares, sigo fumando. ¿Por qué? El médico te dice, oye Pancho, el alcohol te está destruyendo el hígado, los pulmones, el estómago, pero sigues emborrachándote. ¿Por qué? Oye, el adulterio, te vas con una muchacha más joven y dejas a tu esposo y a tus hijos cuando la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué hay tantos adulterios? ¿Y por qué tantas personas se echan a perder su familia por una simple aventura? ¿Por qué? La respuesta es porque dentro de nosotros hay pasiones que son muy difíciles de controlar. Esta es la razón por la cual Dios tuvo que bajar al mundo hace 2000 años, damas y caballeros, para que en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo nos dijera, separados de mí, nada pueden hacer. Nos desconectamos hace miles de años de Dios, de la fuente de energía, y hemos nacido en pecado, una fuerza maligna, una infección en el alma que nos hace estar unos contra otros. Y hasta que el hombre se vuelve a Dios y regresa a la fuente, a lo origen del Creador, es cuando comienzas a hacer la paz con Él. Y hasta que no hagamos la paz con Dios, no podemos tener la paz unos con otros. Yo no puedo tener paz en mi matrimonio, ni gobernante contra gobernante, hasta que primero hagamos la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Revolución Francesa, 1789 al 99, conocida como la Revolución Burguesa Liberal, inició la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa. La Revolución Rusa, iniciada y dirigida por un hombre comunista llamado Lenin, provocó la dinastía, el derrumbe de la dinastía de los zares. Nicolás II, el último zar de Rusia, le preguntó a un misionero cristiano, por ejemplo, oye, dame una prueba de que Dios existe. Y el misionero le contestó con una sola palabra, Israel. Con Israel, el zar se quedó estupefacto y dijo, ¿cómo es posible que Israel sea la prueba de que Dios existe? Y el misionero le contestó, nunca ha existido ninguna civilización, ni tribu ni cultura que haya sobrevivido casi 2000 años para poder realmente testificar que los profetas que dijeron que regresarían a su tierra, algún día tenían que regresar, lo cual se cumplió el 14 de mayo de 1948. Vemos nosotros también la Primera Guerra Mundial, 1914. Comenzó con el enfrentamiento entre el Imperio Austríaco, Húngaro y Serbia. Murieron 60 millones de soldados a principios del siglo XX y entraron a la guerra y murieron casi en la tercera parte de los soldados involucrados en la guerra.
la Segunda Guerra Mundial. Hitler promete a Chamberlain, el ministro de Inglaterra, que no va a invadir Polonia ni Checoslovaquia. Chamberlain regresa y le dice a la Cámara de los Comunes, Hitler prometió que no va a hacer nada. Y engañó a todos los líderes políticos de Inglaterra. A una semana o 2 semanas, Hitler invade Polonia y Checoslovaquia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan a los americanos en Pearl Harbor, en Hawái, y entonces Estados Unidos se involucra en la guerra y entra también José Stalin de Rusia para apoyar a Inglaterra y Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se movilizaron 110 millones de soldados y murieron más de 45 millones de soldados. Acabó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores, Estados Unidos de Norteamérica, se convierten en la supremacía política, económica y militar del mundo. Pasan algunos años y se levanta en Occidente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces comienza de 1950 hasta 1989 la confrontación entre 2 titanes, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia, en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque durante todo este tiempo ninguno disparó. El tiempo más caliente de la Guerra Fría fue en la década de los 60, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares en Cuba amenazando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy valientemente le da un ultimátum a Nikita Khrushchev. Fue una cosa tremenda la que se vivió de tensión y de incertidumbre. Nikita Khrushchev, al ver la determinación de Kennedy, saca los misiles y se evita la Tercera Guerra Mundial, porque la Biblia decía claramente, como lo vamos a ver, cuándo vamos a entrar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces pasa todo este tiempo y en 1989 un hombre llamado Mikhail Gorbachev va al Vaticano a platicar con Juan Pablo II, con el Papa, y le dice a Juan Pablo II, Gorbachev, ¿me permite usar como podium el Vaticano para mandar un mensaje al mundo entero? Entonces el muro de Berlín, que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental, es derribado y Mikhail Gorbachev dice lo siguiente: el comunismo como sistema e ideología fracasó. Es imposible mantener la ideología del comunismo en Rusia por 2 factores. En primer lugar, dijo Gorbachev, sacamos a Dios de Rusia. Y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de 1989, más o menos a la entrada del siglo XXI, Gorbachev inició una política llamada la perestroika. Esta perestroika comenzó entonces a permear toda las repúblicas socialistas soviéticas. Se dividió esta unión de repúblicas en 15 repúblicas, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que están casi junto al mar Caspio, y entonces permitieron que los misioneros regresaran a Rusia, y entonces Rusia descubrió, se quitó el disfraz que tenía Rusia ante el mundo. Tenían desde 1975 Rusia hasta 1989, que se quitó la máscara Gorbachev valientemente, Rusia se estaba muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre, con una apariencia ante el mundo de que el comunismo y el marxismo y el leninismo y la dialéctica materialista, una ideología que hasta este siglo XXI ha fracasado y jamás podrá ser alcanzado, porque esta ideología ataca principalmente a la familia. Y la familia, damas y caballeros, si tú no lo sabías, de acuerdo a la Biblia, la institución más santa, más sagrada que existe, antes de que Dios fundara los estados y las repúblicas y las instituciones, lo primero sobre lo cual Dios, el fundamento sobre el cual Dios fundó la sociedad, fue la familia. Y cuando la familia comienza a ser atacada y cuando el matrimonio comienza a ser redefinido, es cuando nos damos cuenta que es el síntoma de descomposición social más grande que jamás la historia ha enfrentado. Más que, y todavía Sodoma y Gomorra se podría comparar con Pinocho y Blancanieves.
con lo que se está atentando en el siglo XXI. Y quedan muy pocos hombres y muy pocas organizaciones valientes para levantar la bandera de la familia y defender nuestros hijos, pelear por nuestros hijos y pelear por nuestros nietos y pelear por la familia. Desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, es un hombre y una mujer los que forman una familia. Es un perro con una perra, es un león con una leona, es un elefante con un elefante. Siempre los sexos han sido diseñados por Dios para tener hijos. Todos nosotros tenemos una mamá. ¿Y de dónde venimos todos? De una mamá. Pero llegamos a un punto en el siglo XXI en el que la gente lo está aceptando como algo normal. Como algo normal. ¿Por qué? Porque lo dijo Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis. Si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Es como la famosa teoría de la evolución. Tú ve a cualquier universidad en el mundo, ve a los museos de historia natural y en todos te enseñan que venimos de chita, que venimos de los animales, cuando la teoría de la evolución es anticientífica. No se puede sostener la teoría de la evolución ni biológica ni genéticamente. Los mismos aminoácidos de la vida prohíben y detienen, que son los ladrillos del organismo, impiden que haya una evolución de una especie a otra especie. Hasta este momento no ha habido ninguna demostración de que una especie cambia a otra especie. Pero se sigue enseñando y se sigue aceptando y se sigue argumentando que es científico y la gente se lo sigue comiendo y aceptando porque no entienden las raíces de las mentiras que prevalecen en nuestra sociedad. Y es el momento de levantar este libro y demostrar que no venimos de los animales. Somos agentes morales, responsables de Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando levantó a su Hijo de entre los muertos, a Jesucristo hace 2000 años, nos estaba dando testimonio de que tú y yo vamos a volver a vivir. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Vemos la guerra del Golfo Pérsico 1990, Irak, con el presidente Hussein, llega a Kuwait, dice que para cobrar una deuda con ese pretexto e invade la nación de Kuwait. Se junta en 1990 una coalición de 29 naciones apoyadas por las Naciones Unidas para sacar al invasor Saddam Hussein de Kuwait. Se saca a este invasor. Posteriormente viene la Segunda Guerra en Kuwait. Este hombre es encontrado después de vivir en palacios rodeado de diamantes, de oro. Sus hijos de Kuwait, Udam y Uzi, iban a las fiestas y a las niñas de 15 años las secuestraban para violarlas en sus yates y las familias las asesinaban para que nadie protestara. Era una carnicería lo que se estaba viviendo en la nación de Irak. Este hombre, después de todo el esplendor con el que vivió, lo encuentran 3 metros bajo tierra en donde él había nacido, en la ciudad de Kritik, ahí en Irak, Kritik, y ahí lleno de piojos con su barba, lo encuentran como un limosnero y así lo sacan, lo juzgan y lo ahorcan en Irak. Viene la guerra de la OTAN contra Libia y el hombre también Muammar Gaddafi, que derribó un avión de Inglaterra al África con 265 personas, que mandó y sostuvo terroristas, que tenía un ejército de guardaespaldas mujeres de 25 años y niñas de 10 y 12 años que violaba Muammar Gaddafi. ¿Cómo acaba este hombre? Metido en una tubería, violado por su propio pueblo, lo violan, lo sodomizan y queda como un perro tirado. El pobre hombre, ¿verdad? En una ambulancia, pobre porque era un ser humano. Y de cualquier ser humano tenemos que tener lástima, pero así es como acaban los dictadores, los que están conscientes, ¿verdad?, de que no es la razón por la cual el mundo debe ser gobernado con gobiernos totalitarios, sino que tenemos que entender que Dios tiene que juzgar el pecado y Dios tiene que juzgar al mundo tarde o temprano. Y finalmente llegamos en las guerras del siglo XX, inicia el siglo XXI con el ataque de los musulmanes radicales, con un ataque terrorista el 11 de septiembre del año 2001 a 2 torres de Nueva York.
19 jóvenes entrenados en Arabia Saudita, radicales musulmanes, toman y secuestran 4 aviones comerciales. Se suben en estos 4 aviones comerciales y 2 de los aviones los estrellan en las Torres Gemelas, muriendo más de 3,000 trabajadores. El otro avión lo dirigen contra el Pentágono, el centro del poder militar de Estados Unidos, y el cuarto avión, que iba dirigido a la Casa Blanca, los tripulantes del avión, gracias a Dios, lo impidieron y en un momento de heroísmo se fueron contra los terroristas, total que el avión no se pudo estrellar contra la Casa Blanca y cayó en un estado de Pensilvania, muriendo más de 200 pasajeros. El año 2001, que se abrió con la época del terrorismo, el presidente en aquel tiempo, George Bush, le declaró la guerra y se dedicaron a combatir a Irak. Cuando fueron a Afganistán, a Pakistán, Rusia se había retirado de Pakistán, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que más de 50 naciones se involucran en esta guerra del terrorismo. Y actualmente nos damos cuenta, con todas estas guerras del siglo XX, el siglo XXI, con la nueva amenaza del terrorismo, donde las guerras, escuchen esto, las guerras del siglo XXI ya no son uniforme contra uniforme. En la Primera Guerra Mundial, los soldados traían un uniforme gris, los enemigos un uniforme café. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos traían un uniforme de un color, los alemanes un uniforme negro. Se distinguían. Pero en el siglo XXI, ya los terroristas no traen uniforme, están vestidos de civiles. Y esto ha impedido que bombardeen ahorita, por ejemplo, Alepo. Bueno, cayeron hace poco unas bombas, hace 2 o 3 días, que puedan bombardear la frontera entre Turquía y entre Siria, porque matan a los civiles. Y entonces las Naciones Unidas y los derechos humanos tienen que protestar porque están muriendo civiles. Pero ahora son las señoras y los niños los que esconden las bombas debajo de sus ropas. Es una guerra tremenda en la que el mundo está confundido y donde los enemigos se aprovechan eso para meterse a los hospitales y desde los hospitales lanzar misiles y desde las escuelas primarias para que cuando se les conteste ellos demanden al mundo de que están matando a los civiles. Y todo esto se maneja en los medios de comunicación masivos. Ahora, muy bien, veamos ahora rápidamente las actuales amenazas que tenemos de guerra en el siglo XXI. Corea del Norte. Esta nación era gobernada por Kim Jong, padre del actual Kim Jong, y dijo este hombre que ahorita gobierna Corea del Norte, tenemos que comenzar a probar misiles y bombas de hidrógeno para destruir Corea del Sur, Japón, Estados Unidos e Israel, y lo ha prometido. Hace algunos meses, cuando el presidente Barack Obama amenazó al presidente Assad de Siria diciéndole, si Siria usa armas químicas contra la población, Estados Unidos entra a la guerra. Assad usó las armas químicas y el presidente Obama no hizo nada. En ese momento, los líderes militares de Arabia Saudita, de Jordania, de Líbano y del mismo Irán, el Ayatollah Khomeini, porque ahí gobiernan los religiosos, se dieron cuenta que Estados Unidos no cumplía las promesas. Ya Obama no era un presidente John Kennedy, ya no se podía comparar con Eisenhower, no se podía comparar con un Abraham Lincoln, ni con un presidente Truman, ni con Roosevelt. Obama había dicho una cosa y se echaba para atrás. Eso creó un vacío en el Medio Oriente que hizo que Putin invadiera Ucrania. Ucrania pasaron cientos de soldados con cientos de tanques de guerra y el mundo no levantó un solo dedo. Ahí estaba un hombre pasando y diciendo Putin, pues es que el 30% hablan ruso y son descendientes de nosotros. Y después fue como sobre Crimea y el mundo no hizo nada. Y además, desde Ucrania pasa un avión comercial con más de 200 pasajeros y los soldados rusos lo derriban. Y el mundo no protesta, ni Europa ni la OTAN. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que este hombre esté avanzando y esté tratando de otra vez ganar terreno en el Medio Oriente y en Europa y ya no hay líderes?
que puedan resistir a estos invasores, a Kim Jong de Corea del Norte, a la China, a Rusia. Ya no hay por qué, simplemente por lo siguiente, damas y caballeros, el 65% del gas de Europa viene de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Entonces Europa no puede prescindir de los intereses del gas. El 65% del petróleo está en el Medio Oriente. Ahorita la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están tratando de quitar al dólar para que no sostenga el petróleo y que sea el euro. Pero como el euro se está debilitando por el Brexit, por la salida de Inglaterra, Europa está en una situación donde solo Alemania se encuentra sobreviviendo. Ahorita Europa, hagan de cuenta que es como un barco que está hundiendo por todos lados y la única balsa es Alemania. Ahora Alemania tiene el problema de 1 millón de refugiados, donde Angela Merkel ya no puede recibirlos más porque están violando a las gentes, no hay trabajo para ellos y están tratando ahora que se sale Alemania, Inglaterra, poder completar los tratados de exportaciones y importaciones para que Alemania ya no pueda depender de Inglaterra, de la economía de Inglaterra, que ahora va a tener que reponerse en 2 o 3 años. Pero este es el panorama actual que nos está rodeando. Por otro lado tenemos las naciones asiáticas. Japón, otras naciones han comenzado a despertar ante la tremenda amenaza de Corea del Norte. China quiere apoderarse de varias islas. La amenaza de Rusia, que está tratando de entrar al Medio Oriente para poder impedir que saquen al presidente Assad. Por eso Rusia defiende a Siria, porque si Estados Unidos y la OTAN, vean ustedes esto, aquí tenemos en Occidente la OTAN, que es la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte, que se fundó en 1949 para impedir el comunismo. Por un lado está aquí la OTAN y Estados Unidos, y en el Oriente está Rusia, China e Irán. Es un choque de colosos. Muy bien, Rusia, China e Irán defienden a Siria. No van a permitir que derroquen los rebeldes al presidente de Siria. OTAN y Estados Unidos quieren derrocar al presidente de Siria. OTAN se da cuenta que Estados Unidos ya no cuenta con ellos. El campo está totalmente en las manos de Rusia, tal como la Biblia lo profetizó hace 2600 años. El poder militar de Rusia, que se había considerado deshecho y desmoralizado, contiene las armas, escuchen esto, Rusia, bajo Vladimir Putin, tiene las armas nucleares más poderosas del mundo, que pueden acabar con la civilización en 30 segundos. El tanque Armata y los misiles AICBM, SS-27 y el SS-500 ABM interceptan todos los misiles que puedan las naciones tener para impedir que ataquen a su nación. Cualquiera de los submarinos Kursk de los rusos llevan el poder nuclear de 30 bombas atómicas, el equivalente a 30 bombas atómicas que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 en el mes de agosto. Cada submarino de Rusia tiene el poder de 30 kilotones. Un kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. Ese es el poder que tienen, escuchen, los submarinos que están en el Atlántico apuntando a Nueva York, a Virginia, al estado, a Washington, etcétera, etcétera. Están ahí esperando la orden para bombardear Estados Unidos. En el lado del Pacífico están los submarinos de China, que está tratando de apoyar a Rusia para poder entrampar ahorita a Rusia y ahorita Estados Unidos. Es increíble. Nunca en la historia de Estados Unidos había habido la confusión política para elegir a un presidente como en este año. Ahora, en el próximo mes de noviembre se decide el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Durante toda la Segunda Guerra Mundial y durante todos estos últimos 60, 70 años han sido la supremacía política, económica, militar del mundo. ¿Qué le está pasando? ¿Saben qué le pasó? Quitaron la oración de las escuelas, apoyaron el aborto en 1973. En junio del año pasado, el 2015, 5 jueces de los 9 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, 5 jueces de los 9
apoyaron y legislaron el matrimonio gay, donde ni siquiera le preguntaron al pueblo. O sea, las democracias son una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. El comunismo es una fanfarronada en el siglo XXI que vivimos. ¿Por qué? Porque yo en mis tiempos, ser comunista era ser ateo, ser materialista, ser hedonista, ser evolucionista y creer en los principios del materialismo y el evolucionismo. Ahora, antes de morir, el expresidente Chávez se fue a confesar con el Papa en Cuba. De repente ya se acuerdan de Dios. A la hora de morir todo el mundo levanta los ojos. Y ahora, ¿cuál es comunismo y cuál es ideología? Todos los sistemas, damas y caballeros, se están desmoronando a nuestros ojos. El comunismo, la ideología, las monarquías, las democracias, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dijo Jesucristo. Este es el libro de los libros. Es el único libro. Este es el único libro de los billones de volúmenes que contiene verdades absolutas. Cualquiera agarra el libro de Origen de las Especies de tu padrino Carlos Darwin y comienza a leer el libro El Origen de las Especies. Escucha lo que dice. ¿Puede qué? Chance y, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. O sea, un hombre escribe un libro con el título El Origen de las Especies y yo voy y compro un libro que dice El Origen de los Leones, esperando encontrar cuál es el origen de los leones. Nunca menciona el origen de las especies. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Jamás menciona el origen de las especies por un lenguaje completamente hipotético, especulativo y anticientífico. El mismo Darwin no creía en eso. Él creía en Dios también. No era ateo Darwin, creía en Dios. Pero de ahí se agarró Friedrich Nietzsche, que infectó el comunismo y infectó el fascismo de Mussolini y infectó a los nazis con Dios no existe, Dios está muerto. Y se levantaron Richard Dawkins y Carlos Sagan y Sam Harris y Jean-Paul Sartre en los 60s y todos esos ateos que comenzaron a premiar las universidades, la facultad aquí, la UNAM, de filosofía y letras, de economía, y de repente comenzó todo el mundo que ser ateo es ser intelectual. Los cristianos son personas que no tienen una fe en que, escúchame esto, se necesita más fe para creer que vienes del chango que vienes de Dios. 1000 veces más fe se necesita creer en esas tonterías que creer que venimos de un creador. Hay más respuestas racionales y más respuestas lógicas, filosóficas y científicas que venimos de una pareja humana a que venimos de una evolución o de un sistema evolutivo que cambia de una especie a otra especie. Pero el mundo sigue completamente con las tinieblas cubriendo completamente sus ojos. Este es el mundo en que nos encontramos, damas y caballeros. Estados Unidos está decayendo moralmente y ahorita este decaimiento, siempre que la moral en una nación, en una familia o en un individuo es la segunda o tercera cosa para sostenerte, tú no puedes vivir una vida de integridad. La base de la familia es la moral, las leyes morales, un hombre con una mujer, prohibidas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice no cometerás inmoralidad y él tiene toda la razón del mundo para haber dictaminado estas leyes morales. Y finalmente, veamos nosotros cuántas guerras faltan antes de la Tercera Guerra Mundial. Número 1, en Ezequiel capítulo 38, en el Antiguo Testamento. Hace 2600 años, toma nota, el libro de Ezequiel se escribió hace 2600 años. Se profetizó hace 2600 años. Las naciones que se levantarían y conjugarían una confederación política y militar para atacar a la nación de Israel. Ahora bien, para que esta profecía se cumpliera, era necesario, porque cuando se escribió, Israel se encontraba en el exilio, en Babilonia, en lo que es ahora la nación de Irak. Irak aparece en la Biblia con el nombre de Tierra de los Caldeos, Tierra de Sinar,
o Babilonia. Y para que se cumpliera la profecía de Ezequiel 38, era lógico, si van a atacar a Israel antes de que Cristo regrese, que Israel regresara a su tierra. Y el 14 de mayo de 1948, al darse cuenta la Liga de Naciones, que ahora es las Naciones Unidas, de la crueldad de los nazis, de haber asesinado a 6 millones de judíos, les permite que regresen a su tierra después de casi 2000 años, y en el momento que en 1948, toma nota, regresan los judíos y se forma el Estado de Israel como el único libre y soberano, independiente Estado. A las 5:30 de la mañana, David Ben Gurión es nombrado el primer ministro. En 1948, a nuestros días, se inició la cuenta regresiva de Dios. De 1948 a los días que nos encontramos ahorita, en el año 2016, se comenzó a contar la cuenta regresiva, porque para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos, era necesario que Israel regresara a su tierra. Vean ustedes lo que dice en el versículo 5 y 6 acerca de las naciones que la Biblia profetizó hace 2600 años que vendrían. Esta es la próxima guerra que se aproxima en el mundo. Persia, que en 1935 le cambió el nombre a Irán cuando derrocaron al Shah de Irán. Cus y Fut, que están en Génesis capítulo 10, eran hijos de Canaán, que es actualmente Sudán, Etiopía y las naciones del norte de África. Gomer y Togarma, versículo 6, es actualmente la Turquía moderna. En el capítulo 10 del Génesis existen 70 naciones, descendientes de 3 hijos de Noé. Tú y yo descendemos de 3 hombres después que el diluvio universal acabó con la raza humana, que fueron Sem, Cam y Jafet. De Jafet se formó Europa, o todos los blancos que poblaron toda esa región. De los semitas, el Asia y el Medio Oriente. Y de Cam, el continente africano. De estos 3 hijos de Noé, descendemos todos nosotros, los 7.5 billones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Esta invasión, dice en el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí se estaba ya profetizando que Israel regresaría a su tierra en algún día, que siempre fueron una desolación y que todos ellos moran confiadamente. Muy bien, esta invasión, otra vez, Rusia, Irán, Libia, los países del norte de África y Turquía, con el presidente actual Erdogan, son las 5 naciones que hace 2600 años la Biblia profetizó que antes de que venga Cristo vendrán a invadir a Israel. Y claro, más adelante, el capítulo 39, ves cómo van a ser destruidas con un terremoto tremendo. Y son las naciones, damas y caballeros, y los protagonistas que se encuentran ahorita ante nuestros ojos en el Medio Oriente. Y ahí está la unión ya de Irán con Rusia, que es Gog y Magog. En los primeros 3 versículos, Magog, los magogitas, descienden de los escitas, que poblaron todo lo que son, después de los vikingos y todas las tribus nómadas que poblaron actualmente lo que es la Rusia. Pues esta invasión viene en estos próximos días y los protagonistas están delante de nosotros. Muy bien, cuando esta guerra suceda, la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 6 que viene la segunda guerra. Todavía no terminamos. Para que te des cuenta la condición del mundo. Así que la tercera guerra mundial no vamos a estar nosotros aquí. No sé si tú, pero
pero yo no voy a estar. Vamos a ver por qué. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: un caballo amarillo, los jinetes del Apocalipsis, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, repito, somos 7.5 billones de seres humanos actualmente en el planeta Tierra. En esta guerra, después de la invasión de Rusia contra Israel, después de esta guerra, viene esta guerra que es la guerra del caballo amarillo del Apocalipsis, donde la cuarta parte de la humanidad morirá. ¿De qué estamos hablando? Aproximadamente de 2 y pico billones de personas. Escuchen, desde Canadá, más bien desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano tiene casi 1 o 1,000 millones de personas. O sea que en esta guerra del Apocalipsis van a morir 2 continentes americanos. Para que te des cuenta lo que va a suceder con las armas que no son de juguete, que tiene Corea del Norte, que tiene Rusia, que tiene la China y que están apuntando sobre el continente americano. Porque mientras Estados Unidos sobreviva, no se puede conquistar Europa ni el Medio Oriente. Y los musulmanes, ahorita en Europa, escuchen esto, por cada europeo que nacen 8 musulmanes. Europa es un continente de viejitos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Por cada europeo que nacen 8 musulmanes. Escuchen, en 10 años, Europa es un continente musulmán. Tal como la Biblia lo profetizó, las naciones de Ezequiel 38 que se vienen contra Israel son musulmanas todas. Todas traen la ideología de Mahoma y se vienen contra el mundo. ¿Por qué resurgió hace poco ISIS? Porque otra vez están resurgiendo los musulmanes con un poder tremendo. ¿Por qué entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en el Corán? Encontramos, y no estamos hablando mal, yo amo a los musulmanes, amamos a los musulmanes porque hay musulmanes que son pacíficos y los que estamos hablando son los radicales. Es como el cristianismo. El cristiano es muy diferente del catolicismo romano. El catolicismo romano mandó las cruzadas a asesinar a los musulmanes de Israel. Y los musulmanes, al decir cristianos, creen que somos católicos o que somos griegos ortodoxos o rusos ortodoxos y nos confunden y no entienden que el cristianismo no es una religión. Esta división que existe en el cristianismo no la entiende el mundo, ni muchos de ustedes. Así como nosotros no entendemos a los musulmanes, porque la mitad del Corán es pacífica, la otra mitad del Corán es bélica. Si tú lees la segunda mitad del Corán, dice muerte a los infieles, o sea, a los que no son musulmanes. Decapítenlos. Y Apocalipsis termina diciendo que el anticristo usará la decapitación. Por lo cual el anticristo, que ellos esperan como el Mahdi, como el Salvador del Medio Oriente, va a ser la persona que va a levantarse y van a creer que es el salvador de ellos. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra, porque ellos están provocando una guerra, porque de acuerdo a la escatología de los musulmanes, después de la guerra surge el Mahdi, el libertador de los musulmanes, para que el mundo entero, porque la palabra musulmán significa, o el Islam, la palabra Islam significa el que se somete o el que se sujeta, sujetar al mundo a la religión por las buenas o por las malas. Y vemos en penúltimo lugar en Apocalipsis 7, la tercera guerra que falta. Dice aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, diciendo, desata los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados para matar a la tercera parte de la humanidad. A ver otra vez, la próxima guerra es Rusia, Irán, Turquía y naciones del norte de África contra Israel. La segunda guerra, 1/4 parte de la humanidad será muerta. La tercera guerra, 1/3 parte con un ejército de 200 millones de personas. Escuchen,
Este libro se escribió hace 2000 años. ¿Cómo supo Juan, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis? ¿Cómo supo? En aquel tiempo, hace 2000 años, habitaban la tierra 1 millón de personas. 1 millón de personas era la población hace 2000 años del planeta Tierra. ¿Cómo pudo Juan imaginarse que vendría el tiempo cuando 200 millones de soldados se levantarían? Y el único ejército que tiene esta cantidad de soldados es la China comunista. Es el único ejército que compone los 200 millones de seres humanos. Y para acabar, la Tercera Guerra Mundial la encontramos en el capítulo 16 del Apocalipsis y se llama el Armagedón, la batalla del Armagedón. Versículo 12 en adelante, Apocalipsis capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Noten ustedes, el río Éufrates nace de Turquía y recorre todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Tiene aproximadamente 3000 kilómetros de largo. Y de acuerdo a la Biblia, el potencial más grande de demonios y de maldad del planeta Tierra se encuentra en el área geográfica del río Éufrates. Y es precisamente donde en el siglo XXI la olla está hirviendo junto al río Éufrates entre Siria y entre Irak. ¿Coincidencia? Detalle tras detalle tras detalle. La Biblia, cuando somos estudiosos teológicamente y escatológicamente de este libro maravilloso que es un sistema integrado de la verdad, como jamás lo puedes encontrar en ningún otro libro, nos muestra claramente el panorama y el punto en que la humanidad se encuentra. Y dice a continuación: y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a todos los reyes de la tierra en el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Y finalmente, la Biblia termina que antes de que nos extingamos y antes de que nos acabemos unos a otros, dice Apocalipsis 19, versículo 11, vi entonces el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, que las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los cielos se abrirán y verá el mundo la señal del Hijo de Dios viniendo con sus ángeles a establecer la paz y la justicia que nosotros no pudimos establecer. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana arrepentirse de sus pecados. Dios te manda que te ordene que te arrepientas de tus pecados. Dios ordena que te arrepientas porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y en aquel día tal vez sea demasiado tarde para muchos de ustedes. Nadie se atreva a salir por esa puerta esta mañana sin la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. De tal manera Dios te ama en una cruz. Y le pusieron espinas en su cabeza y clavos en sus pies y clavos en sus manos. Y le atravesaron el costado con una lanza romana. Y antes de morir, él exclamó: perdónalos porque no saben lo que hacen. A los 3 días, este hombre, Jesús de Nazaret, se abrió la tumba, se aparecieron 2 ángeles
y se levantó de entre los muertos. Y el mensaje que Él le dio a sus apóstoles transformó el cuarto imperio más poderoso de la historia. El imperio romano no fue conquistado por los hunos, ni por los vikingos, ni por los salvajes, ni por Atila, ni por nadie. El imperio romano fue conquistado con el mensaje de la resurrección del Hijo de Dios. El cristianismo no está basado, damas y caballeros, en dogmas, no está basado en ritos, no está basado en ceremonias. El cristianismo está basado en un hecho histórico, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, escuchen esto, vana sería nuestra fe. ¿Quién nos podría garantizar que hay vida después de la vida? ¿Quién podría decirnos que hay un cielo o hay un infierno? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? ¿El Dalai Lama? ¿El Maharaji Tachi Korokachi? ¿Quién nos podría decir que hay vida después de la vida? ¿Quién venció la muerte? ¿Quién transformó la historia con la resurrección? Testificada por Josefo, por Tácito, por Plinio, que eran escritores del tiempo de Roma, judíos que no eran cristianos. Ahí están los registros arqueológicos de Jesús Nazaret, que resucitó a los 3 días. Y eso fue lo que transformó a los apóstoles para enfrentar al imperio romano y decirles arrepiéntanse y morir como mártires durante 300 años en el Coliseo romano, muertos por los leones, colgados como teas humanas, mordidos por los perros, porque sabían de aquel que les dijo: si tú crees en mí, la muerte es ganancia para nosotros, porque la muerte es la garantía de que viviremos eternamente con Él. Vengan a Jesús en esta mañana. Ven a Cristo, no te invito a ninguna religión, te invito a una cruz, a que hagas conciencia de que tu vida depende de este hombre llamado Jesucristo. Arrepiéntete de tu vida, Él tiene el poder de cambiar tu vida, y dile estas palabras con tu rostro inclinado, con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, por mis pecados, porque me he convertido en un dios, en una diosa, creyendo que yo puedo establecer mis mandamientos morales y la forma de vivir. He comprendido que tú eres el Dios creador de mi vida, el que me formaste en el vientre de mi madre, el que me has cuidado hasta esta mañana, y en tu misericordia me has hablado para darme la razón de por qué vivo, de por qué existo, y ahora sé que ese eres tú, Jesús. He aquí que ha terminado mi búsqueda al encontrarte a ti. Te he buscado en filosofías, en ideologías, y he encontrado vano completamente todo lo que el mundo ha inventado. Ahora creo que tú, Jesús, en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el poder de transformar mi vida para tu gloria, y los cortos días que me quedan de vida, conocerte y el poder de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro, que muchos de ustedes tienen lleno de polvo en su casa y que tal vez ni siquiera lo has abierto. En las universidades donde presentamos este mensaje, ¿saben lo que me dicen los maestros? Es un libro lleno de cosas controvertidas, mitos, leyendas. Hablan tantas cosas, tantas tonterías, que solamente denotan la grande ignorancia que tienen, porque jamás lo han leído. Y si lo leyeron predispuestos, porque como Jesús dijo, un ciego, aunque le pongas una vela,
Si no quiere ver, no abre los ojos. Pero en esta mañana Dios te ha hablado, y todos ustedes que en esta mañana han hecho esta decisión de invitar a Jesucristo a sus vidas, les queremos pedir que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a yo también. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, jóvenes. Qué lindo los matrimonios. Gracias, jóvenes. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Mucha gente. Les agradecemos su asistencia y antes siento en mi vida, en este momento, que tenemos que hacer una oración por México. México se encuentra en una encrucijada muy, muy grande y la Biblia nos pide orar por nuestros gobernantes. Vamos a unirnos en este instante a orar por México. Señor, creador de los cielos y la tierra, creador del universo, te damos las gracias y te pedimos, oh Dios, por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que le dé sabiduría para gobernar. Te pedimos por todo el gabinete que forma el gobierno actual. Te pedimos que traigas la paz a México, Señor. Te pedimos que las leyes que se están siendo legisladas favorezcan a tu iglesia y el mensaje de Jesucristo. Que el gobierno pueda entender que el gobierno unido con la iglesia es un poder tremendo, porque el gobierno no puede cambiar los corazones. Es el mensaje de la iglesia en Cristo el que transforma las vidas humanas. Te pedimos, Señor, que traigas la paz, que nos guardes del mal, que puedas favorecer, Señor, que este mensaje con puertas abiertas pueda penetrar en la política, en los medios intelectuales de México. Oh Dios, ábrenos las puertas, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan